Bien, un saludo a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube. No se les olvide suscribirse y darle a la manito arriba el like. Eso es importante para mí. Además, si consideran que estas opiniones son de interés, compártanla. Tengo dos temitas. Primero, ayer me parece que se le fueron las luces al dirigente de la OSO, Ludwig Gómez. Yo entiendo que ahora esto con las redes sociales, con la tecnología, ahora cada dirigente, cada líder social y político, pues quiere ser tendencia y en sus propios perfiles y páginas de Facebook, pues hace like de todo lo que considere que es interesante subir a las redes sociales. Pero esto de las redes sociales también está generando mucha vanidad y hay veces que la gente por vanidad no se da cuenta ni de lo que sube, simplemente porque se deja llevar de la vanidad de estar al frente de este aparatico. En el like que él hace en su perfil y que comparte a sus grupos de interés, a mí me tienen uno de ellos y lógicamente me llegan las informaciones que él maneja, da como un triunfo, como un hecho positivo, el acuerdo que se había dado en torno a que finalmente, luego de tensiones y de 2, 3 semanas de mucha controversia frente al tema del peaje en la Lizama principalmente, se llega a la conclusión que la Agencia Nacional de Infraestructura acepta, o mejor, se va sonriente porque acuerdan que, por ejemplo, para los conductores de vehículos del sector rural de Barranca Bermeja, pues se le va a cobrar un 20% sobre el valor total del peaje. Y a los conductores del casco urbano de Barranca Bermeja se le cobraría un 50% del valor total del peaje. Eso ellos lo asumieron, o él lo asumió, como algo positivo y un triunfo. Pero venga, retrocedamos el cassette y acordémonos cuando empezó a funcionar el peaje. La misma ruta del cacao y la Agencia Nacional de Infraestructura sacaron unos diseños digitales en los que decían que la gente de Barranca Bermeja tenía que previamente registrarse para tener derecho a un descuento. Entonces me pregunto yo, de ese descuento, antes de estas mesas de trabajo que lideró la Procuraduría, a este triunfo que hemos conseguido, que hemos alcanzado, ¿cuál fue la diferencia? Entonces dice uno, no valió. Ahí hubo representantes a la Cámara, hubo senador, hubo diputados, sectores productivos, líderes sociales, y finalmente nos dejamos embarcar. El peaje sigue ahí. Se convierte, prácticamente divide la frontera de Barranca Bermeja. La Barranca Bermeja urbana de la Barranca Bermeja rural. Y es un mal precedente porque el gobierno, así como ocurrió en Barranca Bermeja, yo no sé si en otras partes del país le colocan un peaje en la jurisdicción de un municipio. Entonces, el territorio no tiene unos gobernantes que puedan defender ese territorio. ¿O es que el gobierno, en eso de rendirle pleitesía a los grupos económicos y que estos recuperen 10.000 veces la inversión que hicieron en las tales vías 4G, se puede permitir todo eso? No, señores, no nos llamemos a engaño. Hicimos la del bobo. Eh, Uno entiende que esos son días de tensión. Usted sabe lo que es quitarle un tiempo a su familia, a su trabajo, a sus labores, a sus diligencias, para estar metido en discusiones de 2, 3, 4 horas para terminar en esto. No me parece. Lastimosamente, ese es el liderazgo de la Barranca Bermeja de los 70. Qué nostalgia. Yo no estuve en esa época. Pero la historia, los libros, las personas adultas mayores, quienes vivieron esas épocas, han sido testigos de la historia de cómo Barranca Bermeja, a través de las luchas sociales, empezó a generar un desarrollo. Ahora, no quiero que me vayan a confundir que yo estoy aquí tratando de subvertir o armar un tierrero. No.
sino que, hombre, si usted lidera una lucha y antes de liderar la lucha sabía que la ANI había definido ya unos, entre comillas, un peaje preferencial para Barranca Bermeja, de allá a acá, ¿qué pasó? Finalmente el gobierno ganó, el gobierno dio el jaque mate y ganó. No, que las conversaciones van a seguir, vamos a ser vigilantes, vamos a constituir veeduría, pero ese hecho histórico lo dejamos pasar. Ahora surge una controversia en las redes sociales que yo no permití, que miren mi discurso, hombre, si había un grupo que estaba en contra de y no estaba de acuerdo con el acuerdo que se dio a propósito, y valga la redundancia, entonces yo me paro y me digo, no señores, me paro de la mesa, siento mi posición, expido un comunicado o hago un Facebook Live exponiendo mi posición, el por qué me retiro de la mesa. Pero lo que yo tengo entendido, o de pronto estoy mal informado, nadie se retiró, hubo un acuerdo. Entonces no nos rasguemos la vestidura, que nosotros sí, pero es que el otro no, que entonces nos echó al agua. Digámonos las verdades, porque por eso es que la gente ya no le está caminando a ciertas cosas, y por eso Barranca Bermeja últimamente ha generado un pesimismo de la comunidad ya no cree. La comunidad es apática. Esa apatía y ese pesimismo ha hecho que la ciudad siga al garete. Afortunadamente esta ciudad es bendecida por Dios, una ciudad geoestratégica en el subsuelo donde se explota petróleo, una ciudad con muchas riquezas y que está en el centro del país, una ciudad que le llegan importantes recursos, una ciudad intermedia con un presupuesto como Barranca Bermeja. Son poquitas en el país las que hay. Y los enviones que se han hecho, la cantidad de corrupción que se ha dado, los órganos de control que no funcionan para un carajo. De todas maneras, se ha ido mucho dinero, demasiado dinero se ha ido para engrosar las arcas de los corruptos que engañan a la gente en su carrera por un cargo de elección popular. Luego trabajan para sí, desaparecen del mapa y se convierten en nuevos ricos. Pero como la gente es tan apática, entonces finalmente llegan las elecciones. Y en las elecciones ocurre un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? La gente consciente, pensante, es la gente que finalmente tiene la apatía y no sale a decidir. Y deja que el irresponsable, el que por un billete de 50,000 se vende, deja salir a los Judas Iscariotes que vendieron a Jesús en su época, los deja salir. Esos Judas Iscariotes son los que terminan vendiendo a Barranca y el país a cambio de 50,000 pesos. Como decía mi madre, que en paz descanse, Artura para hoy, hambre para mañana. Pero eso no les importa. O finalmente 3 cajas de fría, escuchando a Diomedes y a Silvestre, y chao, se fue la plata. Vienen unas circunstancias para el país, unas circunstancias sociales y políticas. Nosotros tenemos que estar un poco al tono de lo que está sucediendo alrededor de la ciudad, alrededor de la región, alrededor del país. Como por ejemplo nuestra ciudad sigue sin ley. Uno todos los días y a toda hora asombrándose de situaciones corruptas y no pasa nada. Y esta ciudad es reflejo de lo que es el país. Un país donde ya nuevamente se pone en el tapete otra reforma tributaria para esculcar lo poquito que le queda a los bolsillos de los colombianos. Viene el señor Iván Duque y dice, bueno, miren, a mí me llegan los venezolanos al corazón, con todo el respeto para aquellos amigos de Venezuela que por situaciones sociales y económicas han venido a Colombia. Pues el uribismo ha encontrado allí un caldo de cultivo
para las próximas elecciones. No nos llamemos a engaño, no nos llamemos a engaño que se quiere regularizar y legalizar al venezolano convirtiéndolo en ciudadano para que pueda acceder a los derechos. Antes de esta tragedia social habían venido venezolanos, se nacionalizaron, han hecho sus negocios. Luego de esta crisis social hemos conocido mucha gente buena que viene de Venezuela a trabajar, así como nosotros en la década del 70, mucha gente se iba para Venezuela porque allá el Bolívar mandaba más que el devaluado peso. Y mucha gente, mi madre fue una de las que se fue a Venezuela a buscar un mejor nivel de vida. Entonces uno tiene que ser agradecido porque ellos nos tendieron la mano y nosotros, pero no de esa manera, porque es una manera politiquera de tender la mano para poder decirle, señores, esto fue Uribe, este fue el uribismo el que los nacionalizó, los sacó de su tragedia, y ojo, que si ustedes votan equivocadamente van a caer en el castrochavismo. Y entonces sí que es Troya. Entonces van a aprovechar esa vaina del castrochavismo a través de esas personas, esos miles ya de ciudadanos venezolanos que están en nuestro país, van a ser regularizados, van a convertirse en ciudadanos y van a tener la capacidad de votar por el que diga el partido del uribismo. Siempre con la amenaza del castrochavismo, de que nos vamos a volver con Venezuela y ahora mucho más. Ahora mucho más. Claro, un venezolano que se viene de su tierra porque no aguanta las condiciones sociales y económicas, porque ahora uno ve cómo votan los bolívares, porque ya tener una cantidad de bolívares no es sinónimo como antes de riqueza. Está tan devaluado el bolívar que no sirve para un carajo y tienes tú que acuñar gran cantidad o mirar qué otras posibilidades para poder tener el pan de cada día. Entonces, claro, hacen ver al venezolano que eso que ocurrió en Venezuela va a volver a ocurrir si ellos votan por alguien diferente al uribismo. ¿Qué cosas? Este país, cada día que pasa, los ministros, el gobierno nacional tomando decisiones que afectan al pueblo. Y ahora, vuelvo e insisto, regulariza politiqueramente y hasta irresponsablemente, pensando ya en las elecciones que se aproximan, que se avecinan. Entonces, el país está hecho un desastre. Y uno no puede pedirle peras al olmo si el reflejo del país está en Barrancabermeja. Barrancabermeja se ha perdido el liderazgo, se ha perdido esa capacidad de lucha, se han perdido esos líderes que trabajaban de corazón. Y la respuesta es la apatía y la poca credibilidad que le da la gente a esos nuevos líderes que se asoman. Es hora de ir pensando. Es hora de ir pensando en que todas estas situaciones que se están dando es porque se han tomado malas decisiones. Y las malas decisiones no las hemos tomado nosotros, sino que hemos permitido que quienes se conforman con 50 o 100 mil pesos nos metan a nosotros en el fango durante 4 años. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y en respuesta a lo insatisfecho que nos sentimos, salir a votar con corazón por aquellos partidos alternativos que no permitan todos esos parásitos que cuando llevan los gobiernos, los gobernantes, lo que hacen es irse, se abren de pierna delante de los gobernantes y cierran los ojos ante su comunidad o ante un pueblo. Póngale Cacumín.